grupos de WhatsApp de padres y madres de la escuela, grupos de trabajo, grupos de compañeros de trabajo, grupos de amistades de cuando era pequeño, grupos de familia lejana, grupos de familia cercana, grupos de WhatsApp. ¿Te generan ansiedad? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Caminar Quieto. El podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana y como depende de cuándo me escuches, ya sabes que te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y hoy vamos a hablar de los grupos de WhatsApp, del estrés y de la ansiedad que nos puede generar. Y concretamente pensando en el final del mes de junio, en el que coinciden los que somos padres y madres, pues finales de curso, finales de grupos de padres y madres de nuestros hijos, pero también tenemos grupos del trabajo, contactos, personas que se enfadan si no contestas de manera inmediata, es decir, que se ha generado toda una serie de idiosincrasia alrededor de los grupos de WhatsApp y de las comunicaciones en WhatsApp que a muchas personas les genera mucha ansiedad. Concretamente, las personas que trabajamos en consulta siempre aparece el WhatsApp en algún momento determinado. Y vamos a analizarlo en el podcast de hoy y vamos a ver por qué nos generan ansiedad, de qué manera lo podemos gestionar para que no nos genere problemas o ansiedad, pero también de qué manera lo podemos gestionar para que no generen problemas o ansiedad en las otras personas. Bienvenidos y bienvenidas a Caminar Quieto de Educatul. Plau anunciar que aquest any el premi de la quarta edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatul d'Àlex Letosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatul, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatul, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Letosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Letosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Letosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Letosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOC.
Y como siempre, daros las gracias a todas las personas que participáis a través de las redes sociales de Educatul, de Caminar Quieto, de Alex Letosa, sobre todo a través del Instagram, donde nos ayudáis y nos dais información. Por ejemplo, pues os compartí una consulta en la que os avanzaba que íbamos a hablar en el podcast de hoy sobre la ansiedad que nos puede generar WhatsApp. Y concretamente os preguntaba, WhatsApp se ha convertido en una fuente de ansiedad, y os preguntaba qué es lo que más te agobia de WhatsApp. Como siempre, daros las gracias a todas las personas que participáis constantemente, porque me ayudáis muchísimo en el podcast y para tener información de vuestra realidad. Y concretamente, pues me decíais, por ejemplo, manteniendo el anonimato siempre, pero me decíais, por ejemplo, que te exijan respuesta inmediata, es algo que os genera mucha ansiedad. También que los grupos de la escuela son insoportables, hay muy mala leche, me comentabais también alguno de vosotros. También los grupos con 100 mensajes en una mañana, aquel estrés de encender el móvil y ver tantos mensajes. Otra persona os decía, difícil desconectar. También me decíais que te escriban a horas intempestivas, sobre todo los grupos del trabajo. Otros me comentabais el grupo de WhatsApp del trabajo donde se habla sin piedad en días festivos, o no poder distinguir los 3 importantes temas más importantes entre los demás. O también me decíais, nada, lo gestiono en base a mis necesidades, una persona que lo gestiona bien. Y otra más que nos decía, no puedo dejar un mensaje no visto, el enganche que provoca. También me decíais, nada, me entretienen. Fijaos la cantidad de opciones y de posibilidades que tenemos de gestionar esos grupos de WhatsApp. Lo que sí que está claro es que existen ya multitud de estudios que nos aportan estas evidencias. Sabéis que siempre me gusta hacer referencia a estudios científicos en los que se afirma que los grupos de WhatsApp generan ansiedad. Y vamos a ver de qué manera se pueden escapar de ellos. Hay personas que quieren tener más mensajes de WhatsApp y tienen problemas porque no tienen la comunicación que quisieran, y hay otras personas que les desborda un exceso de información y que les cuesta poder gestionar. Entonces es bueno poder aprender a gestionar los grupos, a silenciarlos, a ver cuándo hay que contestar y cuándo no. Pero también es importante poder entrenarse para evitar ser el pesado de los grupos de WhatsApp. Sabéis que siempre hay uno, siempre pensamos que son los demás, pero ¿y si lo somos nosotros? Así que analizar y descubrir qué es lo que necesitamos es lo más importante. En los casos en los que hay ansiedad o generan problemas los grupos de WhatsApp, ignorar o entrenar a las otras personas en que sepan de qué manera vas a gestionarlo y cuándo vas a contestar también es importante. Por ejemplo, hay un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, que en 2017 reveló que comprobar constantemente los emails y los mensajes de texto contribuye significativamente a aumentar nuestros niveles de estrés. También tenemos a una profesora de comunicación de la Universidad Estatal de California en Estados Unidos, Nancy Cheever, que investiga cómo los teléfonos móviles afectan a nuestro estado de humor, y dice que estar constantemente conectados a través de mails, textos, redes sociales, WhatsApp, es una garantía para experimentar ansiedad. Pero también esa distracción afecta a nuestra vida laboral y a nuestra vida personal, porque digamos que nuestra vida personal a través del WhatsApp entra en nuestra vida laboral y nuestra vida laboral entra a través del WhatsApp en nuestra vida personal. Y un consejo importante es poder discriminar cuando estamos trabajando y cuando no estamos trabajando. Es verdad que también el mundo empresarial está invadiendo el mundo personal, incluso se está planteando regularlo por ley, que las comunicaciones laborales se den dentro del ambiente laboral y del horario laboral y no fuera de este. Pero este ejercicio no está sencillo. En primer lugar, tenéis que intentar ver si realmente os genera ansiedad o no el WhatsApp. Yo os doy un consejo. Para probarlo, simplemente intenta tener el teléfono móvil apagado un fin de semana y observa en ti cómo te sientes. Si te sientes mejor, si te sientes peor. También puede ser, depende de si tienes dependencia de ese WhatsApp, si te ha generado adicción o si no.
Si ves que estás más tranquilo, más tranquila, perfecto, lo puedes regular. Y si ves que te genera ansiedad el pensar me han contestado o no me han contestado los mensajes, pues tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo. A veces es posible ignorar mensajes de trabajo, por ejemplo, pero no puedes hacer lo mismo a la hora de escribir con tu familia. Tenemos que analizar con detalle estas relaciones. Hay un artículo interesante de la revista Psychology Today de 2014 de la psicóloga social Teresa Di Donato, que es de la Universidad Loyola Maryland en Estados Unidos, y que escribió que mandar mensajes constantemente puede crear un ciclo de mantenimiento de relación móvil en el cual los individuos sienten una dependencia excesiva que puede llegar a violar tu sentido de privacidad y de autonomía incluso. Pero ¿cuánto tiempo necesitamos dejar de usar el WhatsApp para que sentirnos que nos hemos desintoxicado? Pues esto empieza en el momento en el que necesitas poner límites. Y poner esos límites es también explicar a nuestros contactos de qué manera nosotros gestionamos las redes sociales. También pensad, ¿eres una persona que le dices a los demás es que tío no me contestas? O es que oye no me contestas cuando te envío un WhatsApp. Vamos a analizarlo porque a menudo también las personas tenemos tendencia a llenar los vacíos de información con información negativa, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si nuestro estado de ánimo es negativo, nos sentimos mal, con ansiedad por el trabajo, por aspectos familiares, es más fácil que cuando alguien no nos contesta pensemos que pasan de nosotros. Y muchas veces, la mayoría de veces, no es así. Simplemente que es posible que la otra persona tenga otras cosas que hacer, esté ocupada o simplemente no sea el momento para contestar ese mensaje y no tiene esa connotación negativa. Por contra, hay otras muchas veces que nos podemos sentir bien, nos sentimos tranquilos, contentos, enviamos un mensaje y que no haya respuesta en unas horas no nos genera problema. Evidentemente siempre hay un límite, ¿no? Si no nos contesta en unas horas o no nos contesta en 5 días, dependiendo de la urgencia del mensaje, pues eso va a ser un problema. Y siempre recordemos que el WhatsApp pues es una mensajería instantánea y que su ventaja es que sea asíncrona, es decir, que enviamos un mensaje y la otra persona ya lo leerá cuando pueda o cuando quiera, pero también tenemos la opción de que si es algo muy urgente, que podamos llamar por teléfono o incluso enviar un mensaje de WhatsApp, llámame rápidamente que hay algo urgente que te quiero comentar. Y seguro que la otra persona pues será más fácil que en cuanto pueda lo priorizará para ponerse en contacto. Pero vemos que puede generarnos estrés y ansiedad también dependiendo de nuestro estado de ánimo general. También es importante ver cómo nos vamos a relacionar dentro del mundo de WhatsApp, también en los grupos. Todo el mundo conoce esos grupos de la comunidad de vecinos o esos grupos de personas que no se conocen entre ellas, donde todo el mundo da su opinión y también de qué manera vamos a gestionar los debates, ¿no? Si vamos a aceptar que no se pongan de acuerdo con nosotros o con nosotras, porque aceptar el desacuerdo también forma parte de esa cultura positiva de comunicarnos. Así que cuando nosotros vamos a hacer declaraciones en un grupo de WhatsApp, es importante que esas declaraciones sean asertivas, sean positivas y respetando la manera de opinar de las otras personas, aceptando que cuando opinemos va a haber muchas personas que van a estar en desacuerdo con nosotros y eso nos va a ayudar a no ser nosotros también esa persona que genera angustia o ansiedad en los demás. Pensad también que cuando os comunicáis en un grupo de WhatsApp debéis pensar cuál es el objetivo de ese grupo. Si es un grupo en el cual se ha creado para decir cosas importantes o urgentes o llevar algunas informaciones, o si es un grupo de debate. Si es un grupo de debate y todo el mundo puede opinar, perfecto. Pero si es un grupo para emergencias, pues es importante que se respete para el motivo por el que se creó el grupo, porque si no vamos a generar que muchas personas estén a disgusto e incluso nosotros vamos a transmitir una imagen negativa de nosotros mismos o de nosotras mismas. Así que cuando la gente opina en un grupo de WhatsApp, pensad que está entrando en el territorio, en las casas de muchas personas. Y es importante ser respetuosos y que el resto de personas puedan dar sus opiniones. Por ello, tenemos que aprender a decir las cosas de manera asertiva, que es la asertividad es la piedra angular, es el punto de equilibrio entre la agresión y la pasividad.
Es decir, podemos estar pasivos y no opinar, pero si opinamos, que sea de una manera positiva y respetando a los demás. Pero vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer si realmente los grupos de WhatsApp nos provocan ansiedad. Pensad que los mensajes en el móvil puede ser que tengamos muchísimos mensajes y que nos genere ansiedad ver cómo contestarlos, pero también puede ser que la falta de ellos nos genere sensación de que nadie nos quiere contactar o de que nos vamos a sentir solos y que las personas que más queremos pues pasan de nosotros. Y es que esta cultura de esta mensajería, que ya llevamos muchos años con ella, nos puede llevar también a la sensación de estar hiperconectados, de tener que consultar el móvil constantemente, de contestar los mensajes de manera continuada, ya sea a amigos, a la pareja, a nuestros familiares, a grupos de vecinos, a compañeros y compañeras de trabajo. Y gestionar esto es importante, porque si no puede llevar a una fuerte ansiedad. Y cuando llevamos mucha ansiedad encima a través de estas comunicaciones a través del móvil, vemos que no estamos utilizando la tecnología de una manera saludable. Vamos a ver cómo nos podemos sentir y qué podemos hacer, porque a menudo nos podemos sentir con sentimiento de culpa por no responder de manera rápida. ¿Qué sucede en estos casos? A veces sucede que damos respuestas de manera rápida para poder contestar y que la otra persona no se sienta mal. Y a menudo damos respuestas simples, sonrisas, corazones, de acuerdo, qué bonito, qué bien, cuando no hemos tenido tiempo ni de mirarlo. Por eso la relación tenemos que intentar que sea lo más sincera posible, y es mejor esperar o tener el tiempo suficiente para poder contestar aquel mensaje. Por eso es importante tener en cuenta que ese sentimiento de culpa lo vamos a tener que trabajar. Y a veces lo podemos ver cuando nos disculpamos antes de empezar el mensaje. Perdona que te conteste tan tarde, disculpa que te conteste tan tarde. A mí me sucede a veces que envío un mensaje de WhatsApp por la mañana, me contestan por la tarde y me dicen perdona por contestarte tan tarde. Y digo, no te preocupes, es que no era urgente, no pasa nada, no hay ningún problema. Porque si es urgente ya llamaré por teléfono. También puede llegar, como decía, el otro escenario, que nos genere ansiedad porque no me contestan, porque envío el mensaje y no me contestan. Aquí entran en juego lo que son los pensamientos anticipatorios. Siento agobio, malestar, porque ya está, la otra persona ha leído el mensaje y se ha enfadado, ha leído el mensaje y pasa de mí, no me contesta, y empezamos a cubrir con información negativa la falta de información. Por eso es importante analizar antes la persona a la que le enviamos el mensaje, cómo ella acostumbra a gestionar las comunicaciones, si normalmente tarda o no tarda, y también adaptarnos a esa manera de gestionar las comunicaciones, en este caso el WhatsApp, porque hay personas que son iguales con todo el mundo, que contestan más tarde o que lo miran en segundo lugar, y personas que lo contestan de manera muy rápida e inmediata. También hay personas que utilizan siempre la comunicación telefónica, llaman siempre, y otras que siempre utilizan el WhatsApp. Y bueno, es adaptarse también a cómo todas las personas se sienten más cómodas a la hora de comunicarse. Pensad que si somos personas que recibimos muchos mensajes y nos genera ansiedad, yo os recomiendo que pongáis límites y que pongáis un horario, un momento del día en el que vas a atender esas demandas. Dices, pues voy a ver siempre los mensajes de WhatsApp de 12 a 12 y media de la mañana y de 7 a 7 y media de la tarde, por ejemplo. O intentar también pues sentirnos desconectar y no tener esa sensación que si no estamos las 24 horas del día, los 365 días del año conectados, va a haber un problema, no nos vamos a enterar de la información o los demás se van a molestar.
Y también es importante avisar a nuestro entorno para que sepan cómo localizarnos en caso de urgencia y también entender y hacerles entender de qué manera nos comunicamos con el WhatsApp, para que no se sientan ofendidos o ofendidas, sino que simplemente lo gestionamos así. Por el otro lado, si lo que nos pasa es que recibimos pocos mensajes y eres la persona que se siente mal porque no te contestan, puedes pensar cuáles son las necesidades de las otras personas también y qué es lo que realmente queremos cambiar. Es decir, por qué las otras personas no nos contestan o tenemos la sensación de que no nos contestan. Luego también reconocer si queremos aumentar el número de mensajes que recibimos en general o si queremos tener más relación con una persona o con otra persona y de qué manera lo vamos a establecer. Pero también lo más importante es poder ajustar nuestras expectativas y poner en común con el resto de personas un acuerdo de cómo nos vamos a comunicar para que esa información negativa no pueda cubrirse con ansiedad. Vamos a ir con 5 consejos para utilizar WhatsApp de manera saludable, que viene en un artículo de bienestar muy interesante en el apartado de psicología de la periodista María Alcázar, que lo ha recogido a través de varios análisis profesionales. 5 consejos para utilizar WhatsApp de manera saludable. Pues la psicóloga Ruth González, a través de este artículo que os comentaba de María Alcázar, nos detalla 5 consejos que comparto totalmente y que es importante que los podáis aplicar para utilizar WhatsApp de manera saludable. En primer lugar, cuando nos encontramos con dificultades en la comunicación a través de WhatsApp, busquemos alternativas más eficientes. Puede ser llamada telefónica, como se ha hecho toda la vida, o un correo electrónico, etcétera, etcétera. Busquemos alternativas que pueden ser más eficientes. En segundo lugar, respetar el momento de cada uno. No exigir que nos contesten inmediatamente, ni exigirnos a nosotros mismos contestar. Este segundo punto es importante, el respeto, respetar. Atribuir intenciones negativas en el resto de personas cuando no es así genera en los demás una sensación de injusticia muy grande y lo que va a provocar es que las personas se alejen de nosotros porque van a sentir ese sentimiento de injusticia o de exigencia muy elevada y lo que vamos a hacer es que no vamos a tener comunicación con esa persona porque se va a alejar de nosotros. Un tercer consejo muy importante es que si es urgente no utilicemos la vía de comunicación del WhatsApp. Para eso están las llamadas u otros medios. A veces enviamos una comunicación urgente por WhatsApp y esa persona no va a consultar el WhatsApp. Por ejemplo, en mi caso, tengo totalmente desactivadas las conexiones de WhatsApp y tengo unas horas en el que consulto los mensajes de WhatsApp. Entonces yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo mucho con sesiones, con videoconferencias y que a menudo no estoy conectado constantemente y que puedo tardar 3 o 4 horas en mirar el WhatsApp. Por eso, si hay algo urgente, prefiero que me llamen, yo veo la llamada perdida, veo el mensaje en el contestador y enseguida que tenga un hueco lo priorizo. Pero si no, yo estoy tranquilo. Además, las personas que tenemos familia numerosa, que como es mi caso y tenemos 3 hijos, pues siempre también estás a ir a buscar a uno del cole, a recogerlo del cole, a hacer las comidas, a 1000 cosas. Entonces, genera mucha ansiedad si tienes que estar también constantemente mirando los mensajes para contestar. Luego también, este tercer consejo, si es urgente utilizar la llamada, también es importante dejar el mensaje en caso de que sea necesario o en el contestador o a través del grupo de WhatsApp o a través del WhatsApp poder decir, por favor, ponte en contacto conmigo en cuanto leas esto porque es muy urgente. Y si es una urgencia muy urgente y no encontramos a esa persona, pues busquemos la ayuda que sea posible. Y evidentemente, si lo que necesitamos es ayuda urgente, ambulancia, bomberos, policía, etcétera, etcétera, pues ya sabemos que podemos contar con estos servicios públicos que nos van a ayudar. Un cuarto consejo es
silenciar los grupos en los que estamos metidos y hacer limpieza de los mismos de vez en cuando, preguntándonos para qué estamos en ellos. A mí me sucede con muchos grupos. Por ejemplo, hay grupos de vecinos, por ejemplo, en el que estás esperando comunicaciones urgentes. Y de repente, pues si tienes el móvil apagado el sábado y el domingo lo abres y ves 150 mensajes en debates, en peleas, pues te entran muchas ganas, la verdad, de salir de ese grupo de WhatsApp. Y silenciarlos, grupos secundarios, también ayuda, que no nos aparezcan las notificaciones constantemente. Hacer esa limpieza y esa tranquilidad de priorizar aquellos mensajes o aquellos grupos o aquellas personas que son urgentes. Y finalmente, dentro de este punto número 4 también es tener los grupos que son imprescindibles. No estemos en grupos en los que no queremos estar o no estemos en grupos en los que no queremos salir por miedo a que alguien se enfade, pero no nos interesa nada lo que están hablando allí. Simplemente se puede dejar un mensaje, gracias a todos por vuestras aportaciones, pero salgo del grupo. Incluso hay muchas personas, yo lo he podido ver, que han puesto por salud mental estoy abandonando grupos y te ponen el mensaje, no muy asertivo, pero te ponen el mensaje antes de abandonar el grupo. Y en último lugar, el quinto consejo que nos hacen llegar es que no olvidemos que WhatsApp es solo una de las vías por las que nos comunicamos con los demás y que cuanto más amplio sea nuestro abanico de comunicación, mejor nos sentiremos con nosotros mismos y con nuestras relaciones. Y es que recuerdo las palabras de Emilio Duro, no sé si lo conocéis, es un conferenciante que hace conferencias muy interesantes sobre liderazgo, sobre felicidad, y que dice que la felicidad es irte a dormir sin miedo y despertarte sin angustias. Así que ya sabes que si el WhatsApp te hace dormir con miedo y despertarte con angustias, hay que gestionarlo. Espero que los consejos que te he podido recopilar en el podcast de hoy te hayan sido útiles. En todo momento, recordad también que el WhatsApp no os genere el efecto desplazamiento. Esto es importantísimo. Y el efecto desplazamiento es simplemente que dejamos de hacer cosas importantes por el hecho de estar conectados o consultando constantemente el WhatsApp, que dejamos de leer, que dejamos de tomar una cerveza con un amigo o un café, que dejamos de hacer cosas porque se nos va el tiempo y se nos va la vida en los mensajes de WhatsApp y en contestar a personas lejanas o personas que no son significativas para nosotros, pero que hemos establecido esa dinámica de comunicación. Pues eso, espero que os hayan sido útiles los consejos de hoy, que os ayude a vivir vuestras comunicaciones de una manera más feliz, pero también que hagáis felices a los demás con su manera de comunicarse, porque no solo tenemos que gestionar nosotros cómo nos sentimos, sino también ayudar a que las demás personas se puedan sentir un poquito mejor. Y llegamos al final del podcast de hoy. Quería recordaros que Caminar Quieto es un podcast de Educatul que quiere aprender con vosotros y con vosotras y que me encantan vuestras aportaciones y que podéis seguir participando en el podcast enviando tus comentarios a través de las redes sociales @caminarquieto, @educatul, @alexletosa o un audio o por WhatsApp o Telegram al 651 830 626 651
830-626 con el más 34 si nos contactas desde fuera del Estado español. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar